Estimados alumnos, hoy vamos a trabajar con matrices. Lo primero que nos piden es una matriz de orden 3, quiere decir que tengo 3 filas y 3 columnas, y donde los elementos de esta matriz cumplen ciertas condiciones, dependiendo de la posición de la fila y la columna. Si la fila es menor o igual a la columna, entonces 2 por el número de fila más la columna. Ese es el elemento que va en esa posición. Y si la fila es mayor que la columna, tengo que restar el número de la fila y el número de la columna, y es el elemento que voy a asignar. Y de ahí nos piden determinar la traza de la matriz A. Entonces, primero vamos a construir una matriz A de 3 por 3, porque dice que es de orden 3. Entonces tengo el elemento 1, 1, fila 1, columna 2 y fila 1, columna 3. Fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3. A3, 1, A3, 2 y A3, 3. Entonces, el I y el J, fila I, columna J, 1, 1. Entonces veo, el 1 es menor o igual al 1, cumple con la primera condición. El 1 es menor o igual al 1, por lo tanto es 2 por 1 más 1. Quiere decir que los elementos en la primera posición sería 2 por 1 más 1. Vamos con el elemento de la segunda posición. La fila es menor o igual a la columna, también cumple, y acá también la fila es menor o igual a la columna. Por lo tanto, los tres elementos de la primera fila cumplen con que la fila es menor o igual a la columna. Y sería 2 por I más J. Entonces, 2 por 1 más 2. Y 2 por 1 más 3. Recuerde que el I y el J, el I es 1 y el J es 3. 2 por I más J. 2 por 1 más 2. Y ahí voy a tener los elementos de la primera fila. Continuamos, la misma idea. La fila es mayor que la columna, por lo tanto es la segunda condición. Entonces dice reste I menos J. Por lo tanto voy a tener que restar 2 menos 1. Aprovechando la misma definición, abajo también la fila es mayor que la columna, por lo tanto reste 3 menos 1. En la posición 2, 2, la fila es menor o igual, cumple con la primera condición. Por lo tanto, dice multiplique por 2 y súmele la columna. Y la de al lado también, que es 2, 3, 2 por la fila y sume la columna. Y en la tercera nos queda que la fila es mayor que la columna, por lo tanto aplico la definición, la segunda definición, donde dice que el elemento es 3 menos 2. Y acá no es menor, no es mayor, son iguales, por lo tanto cumple con la primera condición. La primera condición dice 2 por la fila más la columna. Y ya tenemos los elementos de la matriz. Entonces la matriz A va a ser 2 por 1 más 1 son 3. 2 menos 1 es 1. Y 3 menos 1 es 2. Los elementos de la segunda columna, 2 por 1 más 2, sería 4. 2 por 2 son 4, más 2 son 6. 3 menos 2, 1. 2 por 1, 2, más 3 son 5. 2 por 2 son 4, más 3 son 7. Y 6, 2 por 3 son 6, más 3 son 9. Y ahí tengo, ya he construido una matriz con ciertas condiciones que me han dado. Las condiciones eran, depende de la fila del valor de la fila y la columna del elemento que voy a colocar. Y aquí tenemos nuestra matriz A. En el ejercicio A nos pide determine la traza de A. Recuerde que la traza de A es la suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz. En este caso 3, 6 y 9. Recuerde que la traza de A en este caso sería el elemento 1, 1 más el elemento de la posición 2, 2
más el elemento de la posición 3, 3. O sea, 3 más 6 más 9. Por lo tanto, la traza de A sería 18. Muy bien, alumnos, nos vemos en la próxima ocasión.